Vamos a entrar en la cuarta semana de la guerra en Medio Oriente. No parece que esto esté por terminar. Vamos a hablar con Luisa Corradini, una muy reconocida periodista que cubre internacionales, entre otras cosas, entre otros periódicos para La Nación, otros medios. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Diego. Un gusto escucharte. ¿Vos me Bueno, escuchás bien? yo te escucho perfectamente. Vos estás en Francia, que hay 4 o 6 horas más. 4 horas. En este momento hay 4 horas, pero hoy empieza la primavera, o sea que dentro de unas poquitas semanas tendremos 5 horas de diferencia. Excelente, estamos con Luisa Corradini. Empecemos por Francia. Macron, ¿acompaña o no acompaña a Trump en en esta guerra? De ninguna manera. Ni Macron ni el resto de los europeos. No hay que confundirse, ¿cierto? La gente dice, sí, los europeos declaran que no están en la guerra, pero los aviones americanos decolan de las bases europeas. Atención, los aviones estadounidenses decolan de las bases europeas, no en Francia, porque no hay bases en Francia donde haya aviones norteamericanos, pero en el resto de Europa, cuando los aviones decolan de las bases británicas o de otras bases alemanas, por ejemplo, es única y exclusivamente para misiones defensivas, es decir, que Europa, todo lo que está haciendo desde el punto de vista militar en la región del Golfo, es debido a compromisos de ayuda, de contratos de ayuda mutua con algunos países de la región y en consecuencia están obligados a hacer operaciones, por ejemplo, antimisiles, pero de ninguna manera están participando en la guerra y aún tampoco están participando en en operaciones para el desbloqueo del estrecho de Hormuz. Francia propuso una especie de coalición de países internacionales para ayudar a desbloquear ese estrecho, pero todavía no hay absolutamente nada concreto. Estamos hablando con Luisa Corradini, escribió un artículo que dice así y es inquietante. Empezó ya la Tercera Guerra Mundial, argumentos a favor y en contra de un debate cada vez más intenso. Desde Caracas hasta Europa, Medio Oriente y Taiwán, el mundo está sumergido en un conflicto diferente de las grandes conflagraciones del siglo XX, pero de impacto global. Bueno, qué título, qué inquietante esto. ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial en un inicio y no lo sabemos? Mira, Diego, digamos que el hombre más poderoso del mundo llegó a la Casa Blanca diciendo que quería el Premio Nobel de la Paz porque estaba totalmente en contra de las guerras y ha hecho un aquelarre tan gigantesco y un desorden tan gigantesco que lo que sí podemos decir es que estamos en una tercera guerra energética mundial. Bueno, Estamos en una tercera guerra económica mundial, que por supuesto de imprevisibles consecuencias, porque naturalmente, según los mayores especialistas y expertos en este tipo de cosas, Estados Unidos, o mejor dicho, no Estados Unidos, sino la administración Trump, no sabe cómo salir de esta locura que ha provocado, porque por el momento Irán se las arregla bastante bien y está absolutamente decidido a ir hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso no lo sabemos. Hay expertos que dicen que sí, que estamos prácticamente en las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Yo personalmente, después de tantos años de hacer política internacional, creo que no, que en la medida en que China se mantenga como se está manteniendo, no vamos a estar en la Tercera Guerra Mundial, pero hay mucha gente que dice lo peor que puede pasar, que podría pasar, pasa. Entonces, bien, esa es una frase, casi un leitmotiv. Estamos con Luisa Corradini. Rafael Grossi,
que supervisaba hasta hace un tiempo el desarrollo nuclear iraní, en un momento dijo que no podía garantizar que no estuviera Irán cerca de conseguir el uranio en el porcentaje para después montar y hacer armamento. Es decir, el propio Rafael Grossi decía, ojo que a lo mejor están cerca de armamento nuclear. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque sobre ese argumento ataca Estados Unidos y a Israel. Bueno, ese es el argumento, como otros muchos. Primero fue la represión contra la población, después se olvidaron de eso, después fue el arma nuclear y después se olvidaron de eso también. En realidad no se sabe muy bien por qué Trump, sobre todo, decidió ir a la guerra. Sabemos muy bien por qué Israel decidió ir a la guerra. Israel tiene muy claros los objetivos, que son perfectamente legítimos, porque es una cuestión de supervivencia para ¿Vos Israel. creés que corría riesgo Israel si no atacaba? ¿Podía ser atacado por Irán? Que yo no digo Irán, digo el régimen No, yo iraní. creo que no había riesgo inminente de ataque de ninguna manera, ¿Por qué pero decís? Netanyahu había decidido hacer la guerra y terminar con la amenaza, entre comillas, nuclear de Irán, y en algún momento lo tenía que hacer. Pero ¿por Y qué vos decidió decís que... hacerlo cuando pudo. ¿Por qué decís que no era inminente? Porque acá está todo. Yo hago repreguntas porque ahí está todo, digamos, de si se atacó con argumentos Te sólidos. digo que no, porque punto número uno, recordemos, la gente olvida la historia, digo. Fue Trump uno, es decir, la administración, la primera presidencia de Trump, que decidió denunciar el acuerdo que estaba por ser firmado entre Irán y un grupo de países internacionales, de países europeos e incluso Estados Unidos, sobre el nuclear iraní. Y los iraníes estaban comprometiendo absolutamente a no producir el arma nuclear y al mismo tiempo aceptaban las visitas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que por supuesto era lo fundamental, porque sin eso tú no puedes saber qué es lo que está pasando en el país. Bueno, pero tenían uranio enriquecido al 60%, digamos, una planta No, eléctrica. en aquella época no tenían uranio enriquecido al 60%. El Bueno, pero, uranio enriquecido al 60% lo tuvieron después que rompieron que Trump decidió romper ese acuerdo. bueno, pero ¿y qué se...? Y, Sí, te escucho. y por otro lado, según esta semana, uno de los responsables de la inteligencia británica que estuvo en las negociaciones en Ginebra, las últimas negociaciones en Ginebra con los iraníes, él declaró oficialmente que los iraníes se habían comprometido absolutamente y estaban decididos a firmarlo públicamente que no iban a hacer el arma nuclear. El problema es que esas negociaciones se hicieron con el señor Steve Witkoff, que es un agente inmobiliario, y con el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, que todo el mundo conoce, que es un muchacho que no sabe absolutamente nada de todo esto, y no fueron nunca acompañados con expertos. En consecuencia, no entendieron lo que los iraníes le estaban diciendo. Tenían una reunión el domingo, se separaron el viernes y el sábado Estados Unidos e Israel atacaron Irak. Bien, Es estamos... lo mismo que pasó, la película es exactamente igual que lo que pasó en Irak, con la guerra de Irak y con la mentira de las armas De destrucción de masiva. destrucción masiva en Irak. Pero esperate, Es Luisa, exactamente lo mismo. esperá, seguime con esto. Yo entiendo, la que sabe sos vos, pero si había uranio enriquecido al 60%, y según uno escucha, es difícil desarrollarlo al 60%, pero después del 60 al 80, suponete que creo que es el número donde vos tenés arma nuclear, si la montás y si la transformás digamos, en la base armamentística, pero si vos tenés del 60%, ¿para qué tendrías al 60%? Pero por supuesto, pero eso es el arma de la negociación.
Cuando rompieron el acuerdo por primera vez, los iraníes anunciaron, si no volvemos a la mesa, perdón, quiero quedar clarísimo, quiero que esto quede clarísimo, yo no estoy defendiendo a los iraníes, me parece un régimen tremendo, espantoso, y estoy feliz de que pueda desaparecer. Que quede esto clarísimo, ¿eh? Pero las cosas hay que mirarlas objetivamente, ¿eh? Por un lado, cuando se rompió ese acuerdo, Irán dijo claramente, si la comunidad internacional no vuelve a la mesa de negociaciones, vamos a seguir enriqueciendo el uranio. Bien. Fue una amenaza, Bueno, la misma amenaza fue, que hay ahora de que vamos a volar en los parques públicos de todo el mundo, puede haber atentados, los 2 atentados de Argentina, es duro también, pero bueno, pero por, entiendo, sí. pero por supuesto que sí, pero obviamente, pero ahora yo pregunto, ¿la violencia sirve para algo? Porque La mi pregunta negociación, es bueno, esta, sí. Diego, eh, los niños, que por supuesto en Israel es lo mismo, ¿eh? Es decir, los niños que perdieron a sus papás, a sus hermanos y a sus parientes en manos del Hamas o del Hezbollah o de los guardianes de la revolución. Y los niños en Líbano, que perdieron a sus papás, a sus mamás, a sus hermanitos, mientras estaban durmiendo en manos de Tzal, del ejército israelí. Y los niños que en Irán, que pedían por favor un cambio desesperadamente y ahora están recibiendo las bombas en la cabeza, como por ejemplo la escuela de las niñas César. ¿Qué es lo que pueden sentir cuando crezcan? No, ¿Hay alguien que, resentimiento, está claro que eso hay alguien engendra que, hay resentimiento. alguien, hay alguien Bueno, que puede pensar, hay alguien que, porque además la, los siglos de odio, eh, los siglos de no resolución, los siglos de violencia que hay en esa región, nos demuestran que la violencia no sirve nunca para nada. Cuando los europeos dicen, nosotros no vamos a entrar en una guerra que no decidimos, en alguna guerra que nadie nos consultó, nosotros queremos negociación y mesa de negociaciones. Los europeos están sentados sobre 2000 años de historia y de guerras. Entonces saben lo que es una guerra y saben lo que son las consecuencias de una guerra. Y por eso, a pesar de que desde afuera se diga son unos cobardes, le falta coraje, hay que entender que ellos saben de lo que están hablando. bien. Esa Luisa, es la gran pregunta. da para seguir, es interesantísimo charlar con Luisa Corradini de tantos años. ¿Cuántos años que cubrís internacionales? Cubierto internacionales toda mi vida, porque en realidad yo he hecho nada más que internacional siempre, pero en Francia hace 3 décadas que cubro internacional. Bien. Yo te quiero agradecer por esta conversación interesantísima. Habría un montón más para charlar y debatir, etcétera, pero ha sido muy grato charlar con vos. Gracias. Gracias a ustedes, Diego. Ahí está. Luisa Corradini, analista internacional, periodista, bueno, te lo dijo, 30 años con coberturas internacionales, publica columnas en el diario La Nación, entre otros medios.